presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Bueno, si hablamos de participación ciudadana, necesariamente tenemos que hablar del derecho a la información. Necesitamos hablar de la gente que está precisamente buscando la noticia. Y hay una institución, hay una agencia de noticias de manera especial en México desde hace mucho tiempo que nos ha dado mucha información, que nos mantiene informado a todo el país, nos ha mantenido informado a todo el país y también es, digamos que una de nuestras cartas de presentación en materia informativa a nivel mundial. Sin embargo, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación en 2018, bueno, las cosas empezaron a cambiar y de ese tema vamos a platicar. Precisamente es un tema bastante delicado y me da mucho gusto que platiquemos con Adriana Urrea, que es la secretaria general del sindicato de Notimex. Ya la tenemos aquí en pantalla como usted la puede ver. Adriana, es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Oye, a ver, si nos puedes poner un poquito en contexto. Digo, yo ya dije algunas cosas, pero sin lugar a dudas, pues tú nos puedes decir más claramente cómo está la situación. A ver, a partir de que yo decía que llegaba la Cuarta Transformación y bueno, llega como cualquier administración, pues llega una dirección nueva, llega con su gente, que yo digo, hasta ahí yo digo que era normal el asunto. Digo, nos pueden caer bien, nos pueden caer mal, pero bueno, es digamos que el modus operandi que tenía la agencia sexenio tras sexenio. ¿Qué pasa en particular en 2018? Cuéntanos a partir de ahí, porque ahora sí que de ahí nos perdimos completamente y bueno, ya no sabemos qué pasa con la agencia y tú nos vas a sacar de dudas, Adriana, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad justo de explicar qué es lo que está pasando. Pues como tú bien dices, con el cambio de la administración a finales de 2018, el presidente menciona que la nueva directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano va a ser San Juana Martínez. La verdad es que desde entonces nos llegaban muchos comentarios de que, pues, que tuviéramos reservas, pero nosotros, como tú bien dices, cada 6 años llegaba un nuevo director y con cambios en los directivos, con cambios en las formas de trabajo, con cambios en las líneas editoriales, en fin, siempre había cambios y dijimos, ya lo tenemos manejado. Hay compañeros hoy en la agencia que tienen 40 años de antigüedad en la agencia. En mi caso, yo tenía 17 años al momento de llegar la directora San Juan. Entonces ya nos habían tocado varios cambios, ya sabíamos cómo era el transitar de una administración a otra. Llega la directora. La verdad es que nosotros teníamos muy buenos ánimos de que llegara la directora, primero porque era la primera mujer que llegaba a la agencia Notimex. Esta semana, el próximo viernes, Notimex cumple 53 años de historia. Y en esos años, en más de 50 años, nunca había tenido una mujer directora, era la primera mujer directora. Entonces eso traía un cambio muy importante. Además que era una periodista por muchos años,
no se contaba con personas con el perfil que ella tenía. Entonces dijimos, va a ser un buen cambio. Ella venía con otro discurso también que nosotros le dimos un voto, y que era que iba a acabar con el tema de la corrupción y que había, con la corrupción que había también en el sindicato. Nosotros como trabajadores hemos reconocido muchas veces que sí había malos manejos por parte del sindicato en relación a los tratos que se daba a los y las trabajadoras. Había un grupo muy cercano al líder sindical de ese momento que se veía privilegiado. Es verdad que tenía parientes dentro de la empresa, todo el mundo lo sabía. Había ciertos tratos preferenciales, en fin. Y nosotros, era un secretario que había empezado a mantener su lugar en la agencia y nadie puede decir nada en contra del sindicato, del secretario general y de su comité porque te los echabas encima y eventualmente te corrían. Entonces, cuando llega la directora y dice, vamos a acabar con ese mal sindicato y la corrupción que había y estos malos manejos, dijimos, perfecto, va a ser un cambio completo y... Pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, y nos va a ir mejor y que les vamos a alinear y que todo. Dijimos, genial. Vamos, este cambio de administración va a ser diferente y vamos con todo. Desafortunadamente no fue así. Sí llegó con esta bandera y sacó a todo el comité ejecutivo que estaba en ese momento, los despidieron. El secretario general que estaba en ese momento con estas amenazas de que lo iban a investigar y todo, huyó. El resto de su comité fue despedido y dejaron sin cabeza al sindicato que estaba ahí. Solo había un sindicato. Uh-huh. Y bueno, se fueron y dijimos, bueno, pues vamos a reorganizarnos. Algunos compañeros que tenían más experiencia en eso, porque yo lo he dicho, yo no tenía experiencia en eso, como muchos otros que hoy estamos en huelga, dijeron, vamos a organizarnos y vamos a ver qué pasa. Los despidos se aumentaron. Hoy sabemos, obviamente por el conocimiento que hemos tenido de la experiencia, que esos despidos de todo el comité fueron completamente ilegales, toda vez que se atentó contra la cabeza de un sindicato. Pero bueno, eso no lo sabíamos y dijimos, bueno, ya se fueron y ahora ¿qué va a pasar? No teníamos quien nos representara ante la empresa. Ajá. Aún así seguíamos trabajando, pero empezábamos a ver cada vez cosas que iban en contra de nuestras condiciones de trabajo. ¿Cómo qué? Había muchas cuestiones que se tramitaban a través del sindicato, pero ahora como ya no había cabeza, ya no nos las daban. Y al principio nos decían, es que vamos llegando, nos estamos acostumbrando, espérennos tantito, es que no hay sindicato quien haga los trámites, y de ahí se empezaron a ir los meses y los meses y los meses. ¿A qué me refiero? De repente ya no se respetaban horarios de trabajo, ya no se respetaban días de descanso, había personas que tenían su derecho a vacación y que ya no lo pudieron ejercer porque no se los autorizaron, porque no se los permitieron. Teníamos prestaciones económicas, que ahí fue ya cuando dijimos, bueno, ¿y esto qué va a pasar? Nosotros, la directora llegó también diciendo que en Notimex se pagaban sueldos muy altos. Uh-huh. Que ni en Suiza tenían esos sueldos los periodistas de Notimex. Eso es completamente falso. El promedio de salario de los trabajadores de base en Notimex es de 12,000 pesos al mes. Pero además hay trabajadores que ganan desde 6,000 pesos al mes. Y entonces son sueldos bajos para profesionistas, pero que además, como una forma de compensarlos, había prestaciones económicas. Entonces dijeron, ya no vamos a pagar prestaciones económicas por la austeridad republicana y no más. Nunca hubo una explicación por qué estaba pasando esto, por qué se nos estaba tratando de esa manera. Además, comenzaba un maltrato por parte de los jefes. Uh-huh. No podías expresarte, no podías decir, oye, estoy en desacuerdo, no podías pedir explicaciones porque había una consecuencia de eso. Nosotros hemos dicho que llegamos a una situación de acoso y de abuso de poder. En ocasiones a los directivos nosotros les decíamos, oye, es que eso que nos estás pidiendo no tiene sentido, así no se trabaja en la agencia, nos estás, en lugar de agilizar el trabajo de los reporteros o de la gente administrativa, lo estás echando para atrás. Y decían, su respuesta era,
Pues eso instruyó la directora y si no lo respetan, entonces va a significar que no quieren trabajar. O sea, no podíamos tener una opinión de ningún tipo porque se nos acusa de estar en contra de la dirección. Ajá. A la par, como digo, se iban violentando más trabajos, derechos. Recuerdo, por ejemplo, también el caso de una compañera que tuvo que llegar tarde a la agencia porque su hija tuvo un asunto en la escuela, se había enfermado y tuvo que recogerla para llevarla a casa y ese como cualquier mamá que tiene hijos en el trabajo, ¿no? Exactamente, y que además Notimex se respetaba mucho esta situación. Hay cuestiones específicas dentro del contrato para estas situaciones. Regresó al trabajo y le dijeron, te vas o quédate, pero de todos modos se te va a descontar. Entonces, de repente era como, oye, pero sí llegué, avisé, hice todo el procedimiento necesario y ¿por qué me estás descontando el día? Este tipo de situaciones, ¿no? Las mujeres y sobre todo las mamás, desafortunadamente, fueron las que más sufrieron esta situación. Y conforme iba pasando este tema, pues ya no era nada más el tema del líder sindical con el que se tentaba o con el que llegó la directora, ya todos los trabajadores en general enfrentábamos una situación así. Te pongo otro caso súper delicado para nosotros como trabajadores. Sí, claro. Nosotros estamos dados de alta en el Seguro Social y como afiliado al Seguro Social, el patrón está obligado a decir qué puesto desempeñas y dónde es tu área de trabajo. Entonces había compañeros redactores o editores que trabajaban en la agencia y su área de trabajo era en oficina y de repente les decían, tienes que salir a trabajar fuera de sus horarios, fuera de sus áreas y en la calle. Lo que eso implicaría que en caso de tener un accidente o alguna situación que requiriera un servicio médico del Seguro Social, el Seguro Social no los iba a proteger ni les iba a dar la incapacidad de vida porque estaban fuera de su horario en otra actividad que no correspondía. Tratamos de decirles muchas veces esto de, por favor, es un tema de seguridad para el trabajador. Nunca hicieron caso. Y así muchas cosas. Entonces, conforme iban avanzando los meses, a la par de esto, seguían despidiendo a gente de forma injustificada. Como yo decía, algunos compañeros inicialmente trataron de organizarse para darle cabeza al sindicato que estaba acéfalo. Incluso lo platicaron con directivos, los directivos le dijeron sí, la directora ya dijo que está de acuerdo, que no tiene ninguna situación. En el momento en el que pegaron sus invitaciones, sus convocatorias para asamblea, los despidieron. Eso es completamente ilegal, viola todo el derecho de trabajador sindicalizado. Entonces, ya de repente, ya, como yo decía, ya no podíamos hablar con 2 o 3 compañeros porque decían que estábamos conspirando, ya no teníamos, incluso a veces, por ejemplo, para los reporteros, podían estar todo el día haciendo una actividad desde muy temprana hora hasta las 12 de la noche y los hacían checar a las 12 de la noche y si no checaban, les descontaban el día, pero llegó a haber ocasiones en que una compañera llegó a esa hora y la agencia estaba cerrada ya. O sea, un desastre que tú decías, oye, me estoy exponiendo de venir a medianoche para checar porque si no vas a descontar y resulta que ya está cerrada la agencia. O sea, había muchas condiciones de estas que no tenían un sentido y que nosotros pedíamos hablar con la directora, pedíamos hablar con los directivos que nos explicaran qué pasaba, por qué se estaban dando estos cambios. Y nunca hablaron con ella. Nunca quiso hablar con nosotros. Lo único que nos quedó fue reorganizar trabajadores desde la base y además de una forma, yo lo he dicho, por debajo del agua, porque cada persona que era vinculada con una acción sindical era despedida. Lo que no queríamos era que las personas perdieran su empleo. No sucedió así. Derivado de esa reorganización y que nos damos cuenta que podemos rescatar el sindicato y darle una cabeza, es que yo salgo como secretaria general del sindicato. Yo antes no tenía en realidad ninguna actividad
valga la redundancia, activa, ninguna participación activa dentro del sindicato. Fue hasta ese momento que los compañeros decidieron que yo los representara. Yo dije sí, con las consecuencias que eso iba a traer. Nosotros sabíamos que persecución, por ejemplo. Persecución, lo primero que sucedió es que a mí me despidieron por haber sido electa secretaria general, lo cual también es violatorio de la ley y de muchos convenios internacionales que tiene firmados el gobierno mexicano. De ahí fueron corriendo otros compañeros míos, conforme se iban enterando quiénes eran los integrantes del comité, los iban despidiendo. De 13 integrantes que somos del comité, 11 estamos despedidos, junto a otros compañeros que también, ¿qué pasó? Como vio la empresa que nos reorganizábamos. A ver, aguántame tantito, me tengo que ir a la primera pausa y ahorita regresando nos cuentas esa parte de la historia. Voy a la pausa, regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Haz TV, platicando con la secretaria general de Notimex, que nos está diciendo que la corrieron, resulta que nada más por haber salido electo. Así que, Adriana, a ver, sigue contando esta historia. Sí, como yo decía, sabíamos que al reorganizarnos y darle una nueva cabeza al sindicato para defendernos de la situación que estábamos enfrentando, pues iba a haber consecuencias. Y una de esas fue que nos iban a despedir y que no sabíamos que nos iban a perseguir al nivel que tenemos de persecución hoy, pero sabíamos que iba a haber ese tipo de represalias. Como bien dices, a mí me despidieron por ser electa secretaria general. Yo fui electa el 5 de octubre y a mí me despiden el 11 de octubre sin motivo justificado. A la parte que nosotros nos reorganizamos y logramos rescatar nuestro sindicato y volverle a poner cabeza, la empresa crea un sindicato blanco. Ellos dicen quiénes van a ser el dirigente sindical, crean esta organización, pero como nadie se quería afiliar, empezaron a amenazar a los trabajadores de que si no se afiliaban a ese sindicato los iban a correr. Hoy tengo compañeros en huelga que están peleando por regresar a su fuente de trabajo, que incluso ya la autoridad les dio el laudo favorable a reinstalación, porque decidieron no firmar a ese sindicato y los corrieron. Así fue como lograron crear ese sindicato patronal. Y pues de ahí se vinieron despidos masivos. Nosotros pudimos acreditar ante las autoridades laborales la conformación del nuevo comité, el rescate del sindicato, y teníamos que emplazar a huelga por todas las violaciones que veníamos registrando de nuestro contrato colectivo, de nuestras condiciones de trabajo, pero además porque nos tocaba hacer una revisión salarial y contractual. La situación fue de mal en peor, al grado que en diciembre de 2019, nosotros ya con un emplazamiento a huelga, en diciembre hacen el despido masivo de trabajadores sindicalizados con el ánimo de que no pudiéramos estallar la huelga. Entre ellos, el caso más extremo de una compañera embarazada, con 8 meses de embarazo, calificado de alto riesgo, pero además a las compañeras que se aventaron a defenderla y decir que estaba mal, que estaban haciendo eso, a todas las acosaron y las terminaron despidiendo. Hoy ellas también interpusieron demanda por despido injustificado, ya la autoridad ganó sus laudos, que es algo muy positivo. Pero bueno, llegamos a febrero de 2020 sin
seguir sin negociación, sin seguir con diálogo con la empresa. Nosotros no había diálogo. Nada. La empresa no nos reconocía, decía que no, y empezó a decir desde entonces una serie de mentiras. Que nosotros y yo, que éramos continuidad del otro sindicato que era el corrupto, que nosotros, todos los trabajadores a los que había corrido, éramos corruptos y que recibíamos chayos o chayotes, como les digan, para quien no sepa, te dan dinero a cambio de que tú escribas una nota, ¿no? Es completamente falso. No, por supuesto que no, pero además ellos decían que esa práctica se extendía a secretarias, redactores, editores, reporteros, fotógrafos, o sea, todos los trabajadores de la agencia. Ese era su argumento, lo cual era completamente falso. De marzo de 2019 a febrero del 2020, cuando estallamos la huelga, la empresa ya había despedido al 80% de la plantilla laboral. En números, ¿cuánto es, Adriana? Cuéntanos. Sí, de 320 trabajadores que habíamos cuando llegó la directora en marzo, se corrieron 245 trabajadores. De esos, el 90% éramos trabajadores de base. Esto era completamente contrario al compromiso que había hecho el propio gobierno, el propio presidente López Obrador, porque él dijo que en su gobierno no se iba a afectar a la clase trabajadora. Además, dijo que la ley de austeridad republicana no iba a ser motivo para afectar contratos colectivos y menos para afectar a los trabajadores de base. Esto no se estaba cumpliendo en Notimex. Pero bueno, yo decía, desde noviembre del 19 y todo noviembre, diciembre del 19, enero del año 2020, febrero del año 2020, nosotros estuvimos en mesas de conciliación con la Secretaría del Trabajo y nunca se presentó la empresa, la directora específicamente. Mandaba abogados de menor nivel sin ánimos de resolver, siempre tenía actitudes dilatorias. De hecho, nosotros retrasamos el estallamiento de huelga en 2 ocasiones por las conversaciones que teníamos con la Secretaría del Trabajo. Nosotros no queríamos estallar la huelga, nos vimos obligados a estallar la huelga porque no había respuesta de la empresa para solucionar el conflicto. Y bueno, fue que el 20 de febrero del año pasado, pues estallamos la huelga. Este próximo sábado ya cumplimos 18 meses en huelga, una huelga que está soportada en 80% por mujeres, muchas madres de familia que han estado en esta situación. Hoy la huelga en la agencia Notimex es la huelga más larga en la historia de un país. Eso es lo que te iba a decir, larguísima. Exacto, es la más larga en la historia del país por parte de un organismo público. Y bueno, que definitivamente está sentando precedentes porque está yendo en contra de todo lo que se estableció en la propia reforma laboral que se aprobó en este gobierno y que fue una de las banderas con las que arrancó el presidente López Obrador, pero que hoy, con lo que está sucediendo en la agencia, se está violando por la actuación de la empresa. Estallamos la huelga y desde el día 1 comenzaron las agresiones contra los trabajadores, contra mi persona. ¿Has tenido amenazas de muerte? Hemos tenido amenazas de muerte durante el plantón que tuvimos. Nosotros este año, en el mes de mayo, pusimos un plantón en Palacio Nacional. Lo retiramos el día 5 de junio con motivo de las elecciones, el 4 de junio. Y ahí recibimos amenazas de muerte. Hemos tenido muchísimas otras intimidaciones. Nos han vigilado muchas veces en los campamentos. Los campamentos están en la calle, los campamentos de huelga. Tenemos 4, están en la calle, literal, así pasan en avenidas, además, algunas peligrosas con temor de que pueda haber un coche se desvíe y nos lleve ahí, porque están... o que les manden golpeadores, ¿no? O sea, hay gente que los intimide, como seguramente lo han hecho. Por supuesto. Yo identifiqué golpeadores saliendo del edificio de Notimex el primer fin de semana, los encaramos, afortunadamente no pasó nada, pero hemos tenido muchas cosas. Ha llegado gente a grabarnos, nos espían, ha llegado gente a amedrentarnos, ha llegado gente diciendo que son dueños del edificio y han agredido a mis compañeras, han roto mantas.
en fin, ese tipo de cosas. Pero lo más grave es que nos han tratado de intimidar y de querer romper la huelga a través de usar instituciones públicas del gobierno federal. ¿A qué me refiero? Cuando estábamos la huelga, la directora dio la instrucción a sus directivos de no salir del edificio. Hubo directivos, como el director editorial, Agustín Lozano, que no salió del edificio de Notimex durante 20 días. Estuvo ahí comía, ahí dormía, ahí se bañaba, supongo, no sé dónde, pero ahí no salía. Entre otros directivos. ¿Por qué? Porque si salían ya no podían ingresar por motivo de la huelga. Ajá. Esa fue una instrucción de la directora. Y nos acusaron. ¿Cuánta gente se quedó adentro en ese momento? ¿Te recuerdas? No recuerdo bien, adentro inicialmente eran como 15 personas. Ajá. Y conforme fueron pasando los días fue disminuyendo, fueron saliendo y al final se quedaron como 3 o 4 personas, que fueron los que duraron más tiempo. Entre ellos, como decía, el director editorial. Salen. Si salían ya no podían regresar porque no estaban autorizados para regresar al edificio. Por eso era el motivo de estar ahí. ¿Por qué? Porque además la directora no reconocía la huelga y siguieron operando. No pararon operaciones en completa violación de la huelga y siguieron trabajando. Por eso los quería ahí en la oficina, para que ellos siguieran trabajando. En ese momento nos acusaron de secuestro. Dijeron que nosotros teníamos secuestrados a esos directivos. Hubo una denuncia en la Fiscalía General de la República, hubo un operativo, pero cuando se dio ese operativo se dieron cuenta que prácticamente estaban autosecuestrados. Sí. Ellos mismos habían cerrado las puertas por dentro, había candados en las puertas por dentro, pero además el edificio, como no es exclusivo de Notimex, había otras empresas y una puerta por la cual entraba y salía todo el personal de todas las otras empresas. Entonces ahí los propios elementos de la fiscalía dijeron, no, aquí no hay nadie secuestrado, es un tema laboral, y bueno, eso no paró. A las 2 semanas, si no me equivoco, nos mandaron a la Guardia Nacional diciendo que teníamos autos sustraídos de forma ilegal, mandaron un camión repleto de elementos de la Guardia Nacional a un campamento donde había 3 mujeres de huelga. Y se sintieron muy hombrecitos, seguramente. También, claro, pero además iban con la representación de la empresa. Afortunadamente también los elementos pues se portaron decentes. Acreditaron que se trataba de un tema laboral y no pasó nada. Después, cuando el 21 de marzo del año pasado se les cae la página, en este intento reiterado de la dirección de no respetar la huelga y de seguir operando, trataron de sacar la operación del edificio central a otra sede ilegal y como parte de esto, los sistemas. Entonces se les cae la página. Y entonces acusan de un hackeo a la empresa. Inicialmente nos habían acusado a nosotros de haber hecho ese hackeo. Hicieron una denuncia, fue la policía cibernética. La policía cibernética determinó que no se podía acusar o determinar que hubiera un hackeo porque los propios trabajadores de sistemas que estaban con la dirección habían manipulado los equipos. Era imposible saber si se había hackeado o ellos mismos habían manipulado los equipos y había sido un error de ellos. En fin, eso ha sido muchas cosas. Después, como la directora seguía, el sindicato interpusimos un recurso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad en esta materia, pues para que hiciera respetar la huelga. Y el 12 de mayo del año pasado emite una resolución en donde apercibe a la empresa y respetar la huelga o te vamos a multar. Y para eso le vamos a pedir a la Junta de Gobierno de Notimex, que es el órgano supremo de Notimex por arriba de la dirección, que haga cumplir esto. Y es cuando dejan finalmente de emitir información de Notimex.
Después de eso se viene la persecución más fuerte, sobre todo hacia mí como representante de los trabajadores. Sí. Me abrieron una carpeta en la Secretaría de la Función Pública acusándome de desvío de recursos de 2,400 pesos por unos viáticos de una gira que yo hice al presidente López Obrador en esta administración. Oye, a ver, que además me mandaron ellos. 2,400, ¿cuánto dinero? Exacto. Ellos me mandaron a una gira del presidente y me dieron viáticos para esa cobertura de 2,900 pesos. Pero yo no pude comprobarlas al final porque me despidieron. Como yo no había comprobado, la empresa normalmente, y así era una tradición, si el reportero no comprobaba en cierto tiempo los viáticos, se los comenzaban a descontar, te los descontaban y ni modo, la empresa recuperaba su dinero. Sí. En este caso, antes de despedirme, en el último cobro, digamos, o pago que se hizo, me descontaron 500 pesos. Y entonces me despiden. Y entonces por eso dicen que yo desvié recursos, como no los comprobé, desvié recursos por 2,400 pesos. Ellos reconocen en toda esta carpeta que fue porque ya me despidieron y ya no pudieron recuperar el dinero, ni yo lo pude acreditar. O sea, ellos mismos se contradicen en esa parte. Pero bueno, aguántame porque me tengo que ir a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Adriana Urrea, es secretaria general de Notimex. Y bueno, Adriana, caray, qué historia nos estás platicando. La verdad es que quien no conozca México pensaría que es una excelente novela, ¿no? Pero no es novela, es la realidad la que estamos viviendo. En la agencia de noticias te decía que podemos considerar, tú has estado por supuesto en Notimex y nos puedes aclarar, pero era considerada una de las más importantes de América Latina. Así es, la agencia Notimex llegó a ser la agencia más importante, la más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana a nivel mundial. Hoy desafortunadamente está pues reducida a la Ciudad de México, era lo que reportaba la directora, porque también se atentó contra todos los corresponsales internacionales. Justo de cuando me mencionabas, me preguntabas de cómo empezó, pues con los corresponsales internacionales empezó el conflicto. Simplemente los desconocieron, los dejaron abandonados en sus lugares de trabajo y hoy están esperando que se resuelva su demanda de despido injustificado para poder tener una compensación. Hay corresponsales que tenían 35 años de antigüedad. Claro. Y que no se les dio ninguna compensación por ese tiempo, no se les regresó al país, no se les dio nada, simplemente como si no existieran, ahí los dejaron abandonados. Y tenemos un caso muy grave que es el del compañero de Venezuela, un compañero que estuvo 28 años al servicio de la agencia, hoy tiene más de 70 años con Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, y que hasta ahora se mantenía apoyado de la pensión de su esposa ahí en Venezuela. Desafortunadamente su esposa murió hace unos meses por COVID y hoy el compañero está solo en la incertidumbre esperando que se resuelva su caso en la agencia Notimex. Pero bueno, esa es desafortunadamente decías, es como una novela.
sí, lamentablemente estamos enfrentando una situación muy adversa en este momento en la agencia Notimex. Nosotros como trabajadores, es incluso doloroso para nosotros ver cómo la agencia en la que muchos trabajamos por muchos años y que construimos estas relaciones no solo a nivel local, sino a nivel internacional, se han ido perdiendo por esta falta de interés, por este desconocimiento de la gente que llegó con esta administración. Y que por el contrario nos quieran decir que esa es otra parte de la gran difamación y del gran la criminalidad. Explicando, como decía, a mí me han inventado, ya decía yo, este delito de desvío de recursos, me han inventado que delitos de peculado. Hoy me están requiriendo, en este momento tengo denuncias en la fiscalía por allanamiento, según de acuerdo a lo que publica la directora en medios, por plagio. Nos han acusado de robo, en fin, muchísimos delitos que son todos infundados. Y también hay una campaña que hace creer que nosotros estaríamos somos trabajadores del Estado, que fuimos víctimas de un abuso de poder y que se nos violentaron nuestros derechos laborales y que lo único que hicimos fue defendernos con las herramientas que teníamos, como fue la huelga, y que por eso se nos ha perseguido y se nos ha criminalizado, porque no quieren reconocer que realmente cometieron un error, que no respetaron la ley y los derechos de los trabajadores. En lugar de eso, quieren desviar la atención, quieren culparnos de esa situación, lo cual no vamos a permitir, aún así con las consecuencias que tenga. Oye, Adriana, ¿qué te dice el equipo jurídico? Me imagino que hay un equipo jurídico que las está apoyando, porque no es cosa fácil lo que están viviendo en este momento. ¿Qué es lo que les dicen? Digamos, ¿cuál sería la ruta a seguir? ¿Y qué expectativa hay de ganar el caso? Bueno, varios casos, porque aquí hay varios casos que resolver jurídicamente hablando. Exacto. Pues mira, en la parte jurídica del conflicto hemos logrado acreditar todo lo que nosotros decíamos. Como decía, corrieron a muchas personas, pero de las que nosotros hemos interpuesto una demanda y que nosotros representamos con motivo de la huelga, como parte de la solución a la huelga, son 42 reinstalaciones de trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada. De esos 42, ya tenemos 37 laudos y de esos 37, 34 favorables a reinstalación. Es decir, ya la autoridad determinó que sí fueron despidos injustificados y que tienen que ser reinstalados en su fuente de trabajo con todo lo que corresponde, sus derechos, salarios caídos y demás. La empresa no los quiere reconocer y se han parado ante ello, pero ya han salido algunos amparos que confirman la sentencia de la autoridad a favor del trabajador. Eso es algo muy positivo. Lo segundo, jurídicamente, el conflicto es que nuestra huelga está declarada legalmente existente y no hay ninguna situación que diga lo contrario. La empresa ha dicho muchas veces que hay amparos y que no se han reconocido. Es falso. No hay ningún amparo que hoy diga que no existe huelga. Tan es así que seguimos en huelga. Está la huelga legalmente existente. Otro asunto importante es que nosotros interpusimos una demanda de imputabilidad ante la autoridad laboral. ¿Qué significa esto? Ajá. Que como no llegamos a ningún acuerdo con la empresa, no tenemos ni siquiera diálogo, nosotros le pedimos a la autoridad laboral que ellos determinen quién fue el responsable de este conflicto y la manera de cómo resolverlo. Nosotros interpusimos esta demanda en noviembre pasado y estamos esperando que saquen la resolución. Eso sería algo súper favorable que daría mucha certeza sobre la situación laboral y que a nosotros nos daría mucha confianza porque en todo el proceso de esa demanda nosotros pudimos acreditar todo lo que denunciábamos. Por la parte de
de la persecución, bueno, primero decirte que de todas las veces que nosotros hemos sufrido una agresión, hemos levantado las denuncias correspondientes. De hecho, la semana pasada tuvimos una agresión abierta, una provocación de la empresa. Fueron 3 personas que trabajan directamente con la empresa en el área de fotografía, entraron de forma indebida al edificio de Notimex, de forma no podían ingresar, lo hicieron, y al salir, uno de ellos agredió por la espalda a uno de mis compañeros reporteros en huelga. Por supuesto, lo vemos más que como agresión. Hubo la denuncia correspondiente en el Ministerio Público, también cuando tuvimos las demandas, las amenazas de muerte en el plantón del Zócalo, hicimos las denuncias y bueno, hemos dado continuidad a todo eso. Sobre por ejemplo, en mi proceso en la función pública, pues no procedió nada, aunque las personas, la empresa y el órgano interno decía que la ley establecía que supuestamente lo que me acusaban no era un delito grave, era un delito menor, pues que ellos consideraban que tenía que ser un delito grave. Y entonces pasaron el tema al Tribunal Fiscal para que proceda y que de esa manera, pues, ¿cuáles son las sentencias? Pues puede llegar a la inhabilitación de mi persona, que es en realidad lo que pareciera que buscan. Pero que yo regrese a la agencia, eso lo ha dejado muy claro la dirección. El deseo de la directora de Notimex es que yo no regrese como secretaria del sindicato. No entiendo por qué, no me conocen, nunca hemos estado de frente, pero bueno, pues entiendo que es por la representación que hago hoy. Y la otra parte es que como no procedió tampoco una parte en lo administrativo, se dirigieron a la parte penal y es una de las cuestiones que hoy estoy enfrentando. Yo no tengo nada que ocultar, en realidad estoy muy tranquila de esos procesos si se llevan conforme a derecho, si se llevan los procedimientos que tienen que llevar, no me preocupan porque sé que no he cometido ningún delito. Ajá. Y se van a atender como se tengan que atender. Sin embargo, hemos visto en este proceso que se está jugando sucio, que hay una persecución política en mi contra. Han puesto a muchas personas en nuestra contra, además que tienen todos los recursos económicos y del Estado para hacer una campaña en nuestra contra como trabajadores, en contra mía. Por eso dicen que yo, que como una de las banderas del presidente es el ataque a la corrupción, pues la directora lo ha tomado muy bien y ha dicho que el atacarnos a nosotros o ir en contra de nosotros es atacar la corrupción. Es completamente falso. Al contrario, nosotros hemos acreditado muchas veces que quien está cometiendo malas prácticas en Notimex en este momento es la dirección. ¿Por qué? Hay una huelga. No se debería de estar operando en Notimex. Hoy se sigue operando. Se gastaron todo el presupuesto federal, el presupuesto del erario que se le otorgó a Notimex durante el año 2020 y se sigue ejerciendo el presupuesto durante el año 2021. La propia dirección reportó que se gastó parte de ese dinero en sueldos y salarios, que es completamente ilegal estando en huelga. Además, contrató y sigue contratando gente en este momento, que también es otra ilegalidad. Ha corrido a personas durante el periodo de huelga, lo cual no se puede hacer y es otra ilegalidad. Y todo usted está haciendo lo que se le da la gana, vamos. Exactamente. Y por el contrario, como decía, hace lo que se le da la gana, no quiere resolver. Y lo muy lamentable de esto es que nosotros los trabajadores somos los que estamos pagando eso porque estamos en la calle. Llevamos 18 meses en huelga, sin un ingreso, estando en los campamentos en la calle, enfrentando el COVID, enfrentando situaciones muy adversarias para muchas familias. Como decía, muchas compañeras son madres de familia que tienen que ver qué hacen para llevar el sustento a su casa y aún así estar en huelga y aún así seguir peleando por sus derechos laborales. Hemos perdido a muchísimos familiares por tema de COVID. Yo perdí a mi papá el año pasado por COVID, pero tengo 4 compañeras que cada una perdió a su papá. Tengo compañeras que han perdido a sus hermanos por el COVID. Uno de mis compañeros hace 2 semanas perdió a su mamá y a su hermano de COVID y él había estado previamente enfermo de COVID. Otra compañera perdió hace 2 semanas también a un hermano por otros motivos, pero hemos enfrentado estas situaciones en un entorno en el que realmente se nos acusa
cuando lo único que hemos estado haciendo es defendernos como trabajadores. Pero además, algo que nosotros destacamos mucho es que hoy, y lo hemos visto en las semanas recientes, se ataca a los periodistas en este país. Somos uno de los países que más violencia hay contra los periodistas, uno de los países en los que el ser periodista, además de ser arriesgado, es muy mal pagado, sí. Y que hoy estamos teniendo un ataque desde nuestra fuente de trabajo. Nada más así que nosotros estamos periodistas que no están a favor de la Cuarta Transformación son atacados, ¿no? Los otros se están beneficiando mucho. Claro, correcto, lo que mencionas, pero aún así, incluso, o sea, los compañeros en periódicos que hoy están ganando mucho dinero, como puede ser La Jornada, que además es uno de los periódicos que más nos ataca, porque, y lo voy a decir aquí, quizás sea la primera vez que lo diga, la directora de La Jornada, Carmen Lira, es una de las principales personas que respalda a San Juana Martínez dentro del gobierno. Nos ataca muchísimo a través del periódico, que además tenemos muchos compañeros de La Jornada, reporteros con los que trabajamos, que somos amigos, somos solidarios con el sindicato de los trabajadores de La Jornada, con el CITRAJOR, que además La Jornada no está respetando los derechos de los trabajadores, de sus trabajadores, y bueno, pues es el periódico que más publicidad del gobierno está recibiendo, pero también es el periódico que sigue violando los derechos de los trabajadores. Entonces hay una gran incongruencia, hay una gran disparidad de lo que hay en el gremio periodístico. Y bueno, pues nosotros hoy lo que queremos dejar en evidencia es esto, que no solo se está atacando a los periodistas por ejercer su profesión, sino se está atacando desde las fuentes de trabajo, como trabajadores, como todos los trabajadores de este país, y bien, más grave, los trabajadores al servicio del Estado. Bien, voy a la última pausa, estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. Wow MX.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Haz TV, platicando con la secretaria general de Notimex. La verdad es que la situación que está viviendo Notimex de esta parte de la historia, porque digo, la otra parte ya para qué se las cuento, pues la podemos escuchar en las mañaneras con el presidente López Obrador, pero aquí más allá de hablar de sindicatos, a mí lo que me ha llamado la atención, Adriana, de todo lo que nos has compartido y que te lo agradecemos mucho, aquí son historias, aquí son nombres, son apellidos, son papás, son mamás, son gente de trabajo, de bien, que tiene que llevar el sustento a su casa y que han sido corridos y que han sido amenazados y que han sucedido una serie de cosas. Fíjate, Adriana, que lo quería dejar para el final. Yo tenía un muy buen amigo que tuve el gusto de conocerlo en Grupo Reforma, por supuesto, ahí en el periódico Reforma y en el periódico Metro. Me estoy refiriendo al periodista Pepe Vera, como cariñosamente lo conocíamos, y en su última etapa profesional, pues él trabajó en Notimex, y resulta que, digo, no me sé a lo mejor toda la historia, pero lo que sí sé es que no le pagaron su liquidación. No sé si lo corrieron o no, esa parte no la sé, pero lo que sí sé es que no le pagaron su liquidación. Pepe murió de COVID, Pepe dejó en el desamparo, se fue muy preocupado. Murió así preocupado porque él pensaba que dejaba en el desamparo a su esposa. Imagínate toda una vida en la cual pensaba que iba pues a dejarle algo a su familia o iba a vivir un poco más. Desgraciadamente no fue así por esta enfermedad, pero además de esta terrible enfermedad,
una administración nefasta como la de Notimex que ya nos has platicado, pues no le dio su liquidación y a la fecha su familia no le ha respondido ni una llamada. Esa es una de tantas historias junto con las que tú nos has compartido de esta agencia de noticias. Así es, la historia de Pepe es muy triste y justamente refleja esta falta de empatía y de humanismo por parte de los directivos, ¿no? De que realmente no les importan los trabajadores. Desafortunadamente, lo que cuentas es real. A Pepe, en su última etapa en la dirección, en la coordinación de espectáculos, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Lo trataron muy mal, le dieron, no se merecía el trato que le dieron. Al final le dijeron que se fuera de la agencia, él aceptó para no meterse ya más en más problemas. Uh-huh. Él no quiso de inicio interponer una demanda contra la empresa y prefirió llegar a un acuerdo con ellos para evitar ya terminar la relación laboral e irse pues con la liquidación que le daría. Nunca le cumplieron. Pasaron 2 años, nunca le cumplieron. Quedó esperando que le cumplieran ese acuerdo. Como dices, falleció de COVID y pues después de esta situación, sus hijos, entiendo, estarían pensando en reclamar esto que le correspondía a su papá. Claro. Eso es algo súper importante que me gustaría dejarle a la gente que nos está escuchando. Son derechos que nosotros como trabajadores ganamos en el tiempo y que no se trata de, ya vete y ya. No, estamos peleando por lo que nos corresponde como trabajadores de todo el trabajo que hicimos y que la ley nos ampara con eso. Eso desafortunadamente, y además Pepe era una persona de confianza, era un mando un mando alto dentro de la empresa, pues era el coordinador de espectáculos. El trato fue peor para muchas otras personas. Hoy yo sé de compañeros, trabajadores también, reporteros o gente administrativa que los corrían, que les decían que les iban a pagar y hoy es la fecha que no les pagan. Hubo un presupuesto destinado para Notimex para pagar liquidaciones, el cual no se ejerció como debió de ser. Las liquidaciones que pagaron a muchas personas fueron de 40 a 50%. Uh-huh. Y como bien dices, historias, cada uno de los compañeros que está en huelga te podría contar una historia. Tengo una historia súper trágica de una compañera, que fue una de las compañeras que defendió a la chica embarazada. Ella con problemas de asma, por la presión y el estrés, porque la mandaron a un evento y un lugar donde no tenía que estar, le llegó una crisis asmática, llegó al hospital, estuvo en emergencia, internada en emergencias por el cuadro que tenía, se va de incapacidad 1 semana y cuando regresa a la agencia le piden salir de la agencia para hacer un trabajo de reportera. Ella no era reportera, ella era editora. Era lo que me decías, ¿no? Que hubo una serie de violaciones y los mandaban si su contrato no decía que tenían que salir, era una cuestión de edición y edición, sabemos los que estamos en este medio, pues es mesa, o sea, estar dentro de las instalaciones, no fuera. Exacto. Bueno, al final la despidieron porque dijeron que los días que estuvo de incapacidad hospitalizada no se había presentado a trabajar, que había abandonado el trabajo. Es una historia de más de 20 años de trabajar en la agencia, que nunca hubo una queja contra esta compañera y que de esta manera fue echada del trabajo. Hoy está en huelga. Se ha visto una situación muy complicada para mantener a su familia. Obviamente muchos compañeros tuvieron que dejar a sus hijos que estaban en una escuela, pues sacarla y llevarla a otra, ¿no? Tengo una compañera que despidieron simplemente por el hecho de haber llevado a su hija un día que hubo contingencia sanitaria, cerraron las escuelas, lo llevó, tocó la mala suerte de que la directora la vio y la despidió.
En fin, muchas historias de verdad muy lamentables. Se corrieron a compañeros con discapacidad, un compañero que era camarógrafo, que él tuvo un accidente siendo camarógrafo de la agencia en un evento por rescatar el equipo, que no se rompía el equipo, se rompió él, se lastimó la columna, quedó con una discapacidad permanente. Lo corrieron porque lo ponían a cargar cosas que no podía cargar y dijeron que entonces no quería hacer ese trabajo y lo despidieron. Nunca tomaron en consideración el tiempo, realmente el trabajo que hacía la gente. En ese caso, pues lo despidieron por hacer algo que no le correspondía y que además estaba incapacitado para hacerlo. Él tenía que hacer otra actividad y no consideraron eso. Lo despidieron así sin importar que tuviera esta discapacidad. Personas ya cerca de la jubilación que no les quisieron reconocer su antigüedad, sus derechos. Y por eso es que estamos peleando en esta lucha, en esta huelga. Muy bien. Oye, Adriana, estamos en el último tramo del programa. La verdad es que es dramática todas las historias que nos has platicado y esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas, si nos lo permites, para darle seguimiento, porque como periodista también que soy y como muchos periodistas que conozco seguramente se solidarizan con todos y cada uno de ustedes. A ver, platícame, ¿qué han hecho para sobrevivir? Porque digo, entiendo la lucha sindical, pero pues obviamente pues hay que comer, hay que llevar sustento a casa. ¿Cómo le han hecho, Adriana? Sí, ese ha sido todo un tema también. Pues mira, afortunadamente, para mantener el movimiento como tal, los campamentos, las mantas que se hacen para manifestaciones, las donas y todas estas cuestiones, hemos recibido el apoyo de otros sindicatos, de otras organizaciones, algo muy común en este tipo de movimientos, ¿no? Recibir la solidaridad de asociaciones, sindicatos, organizaciones gremiales, de organizaciones civiles, en fin, de la gente en general. Tenemos botes en los campamentos, la gente pasa y nos deja dinero. Hay personas que son muy solidarias y van y te dejan una aportación de lo que ellos corresponden. Hay quienes nos llevan, por ejemplo, hay una organización que se llama El Campos de Todos y nos ha llevado frutas, verduras, cosas así. Hay otras organizaciones que nos han llevado despensas, hay algunos grupos que de repente nos llevan comida durante cierto tiempo. En fin, ha sido de diferentes maneras el apoyo. Hay, por ejemplo, nosotros formamos parte de la Unión Nacional de Trabajadores, que a su vez está conformada por muchos sindicatos. Todos esos sindicatos nos han apoyado de alguna manera, con aportaciones económicas, en especie, presenciales, en fin. Pero en la parte individual, pues mucho y gran parte, yo diría, ha sido el apoyo de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros papás, del esposo, ¿no? En algunos casos de los hijos. Eso ha sido lo que nos ha mantenido, y también el respaldo no solo económico, sino moral, ¿no? El hecho de que nos impulsen a seguir en esta situación, eso es lo que nos ha mantenido. Yo he dicho que esta es una huelga por la dignidad de las personas que estábamos en Notimex, por la dignidad de los trabajadores, de los periodistas que trabajamos al servicio del Estado y de todos quienes se puedan identificar con nuestra causa. Se nos ha inventado muchas cosas también en este sentido. Han dicho que queremos alargar esta huelga porque recibimos millones y millones de pesos y que de aquí nos estamos enriqueciendo. No, pues ojalá. Exacto, ojalá. Pues sí. Pero no, la realidad es otra. Sí, ha sido complicado. Algunos reporteros han tenido que trabajar en servicio de auto por aplicación para poder mantenerse. Otros, pues, endeudadísimos, ¿no? Con la suegra, con el primo, así, eso es lo que hemos estado haciendo. Algunos compañeros
muy pocos, son los menos, han encontrado una fuente de trabajo alternativa en los propios medios, pero otros han encontrado también una forma de conseguir ingresos en los propios campamentos. Venden artículos, una compañera puso una tiendita, otra compañera vende cubrebocas, otros compañeros venden productos por catálogo. En fin, eso es lo que hemos tenido que hacer para poder mantenernos en este movimiento y no desertar. Oye, Adriana, estamos ya en los últimos minutos. Me gustaría saber, a ver, ¿hasta cuándo? Porque finalmente somos humanos y sabemos de nuestras limitaciones y alcances. ¿Cuál sería el límite que ustedes tendrían, humanamente hablando, decir, a ver, hasta aquí vamos a llegar porque ya no se puede hacer más? Es, digamos, una parte de la pregunta, y la otra parte de la pregunta sería la parte optimista. ¿Qué esperarían y en qué tiempo esperarían que todo se vaya resolviendo? A lo mejor no al 100, pero en un porcentaje favorable para ustedes. Pues ya, nosotros quisiéramos que fuera ya. Claro. Quisiéramos encontrar la solución ya, pero para eso necesitamos voluntad de la contraparte, sobre todo de la dirección, para llegar a una negociación, a un acuerdo. No hay esa voluntad hoy. Eso es lo que nos lleva a que no tengamos ni siquiera un estimado de cuándo podríamos resolver. El presidente López Obrador ha dicho muchas veces que se resuelva ya el conflicto. Hemos tenido mesas con el vocero, con la secretaria de Gobernación, con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Nunca llega la directora. Y mientras no tengamos a la directora enfrente, no vamos a poder resolver el conflicto. Hemos buscado diferentes vías, buscando a la Junta de Gobierno de Notimex como órgano supremo. No se ha podido reunir. Y entonces, bueno, nosotros tenemos la mejor de las voluntades y la mayor disposición para resolver ese conflicto lo más pronto posible, pero necesitamos que haya la voluntad para ello de la otra parte. Ahora, ¿hasta dónde llegaremos? Yo te diría que vamos a llegar hasta donde sea posible. Nuestra idea es, por supuesto, llegar al término y sabemos que tenemos todo para salir bien de este conflicto. ¿Por qué? Porque lo tenemos acreditado. Como periodistas tenemos la prueba en la mano de todo lo que hemos dicho. Pero bueno, pues si en algún momento se considera que no es posible seguir, pues será una decisión que tomemos como asamblea entre todos los trabajadores del sindicato, sí, y será la forma en cómo lleguemos hacia adelante. Ahora, creo que en el ánimo de todos está no dejar este conflicto, seguir hasta donde sea posible, pero sí tenemos claro que cada vez está siendo más crudo el ataque hacia nosotros, la criminalización, y bueno, pues en contra de eso nosotros no tenemos las mismas herramientas ni los mismos recursos, solo somos trabajadores que estamos haciendo con lo que tenemos en las manos. Entonces, pues si ya hay un tema mayor que nos saque del juego, pues bueno, habremos hecho nuestro mayor esfuerzo, pero por ánimo, por ganas, pues hasta donde tengamos que llegar. Muy bien. Finalmente, ¿qué mensaje le darías, a ver, si tuvieras la oportunidad de tener enfrente de ti, ya no te digo a la directora porque está por demás, ¿no? Pero si tuvieras al presidente de México, que es un presidente que pues habla mucho de combatir la corrupción, que es un gobierno diferente, si tuvieras la oportunidad por lo menos un minuto de tenerlo enfrente y que te estuviera escuchando, ¿qué le dirías, Adriana? Yo le diría que escuche a las y los trabajadores, que sobre este conflicto le han mentido mucho, que cumpla su palabra de respetar a las y los trabajadores, que no se le olvide que el apoyo de la clase trabajadora lo llevó a la presidencia de la República y de ahí su compromiso. Yo sé que es un hombre de lealtades y que por tanto cumpla su lealtad con la clase trabajadora como lo hizo antes de llegar a la presidencia y como lo ha dicho muchas veces, pero que hoy no se ha reflejado, que solo han quedado en palabras. Entonces, que cumpla su palabra, que haga valer la ley y que sepa que en el caso de la agencia Notimex le han estado mintiendo. Que los trabajadores, que se acerquen a nosotros, que nosotros
Y además debo decir, muchos de nosotros votamos por el presidente. Yo voté por el presidente, lo tengo que reconocer. Y lo que recibimos a cambio fue que se nos echara de nuestra fuente de trabajo y se nos persiga por exigir lo que se nos prometió. Muy bien. Pues Adriana, te agradecemos mucho estos minutos que hayas platicado con nosotros en este espacio y sabes que todas las veces que se requieran el espacio para ti, para la gente que nos sigas, están abiertos para que lo compartan, porque vaya que si necesitamos ir sumando pues a todo el gremio periodístico, porque hay que estar en las buenas y en las malas. Desgraciadamente, digo, tú lo sabes muy bien, el gremio periodístico a lo mejor no nos caracterizamos de manera general como gremio de ser tan unidos, pero hemos llegado a tal coyuntura que creo que vale la pena la unidad, porque ahora les tocó a ustedes, después nos puede tocar a otros, y entonces, pues digo, yo creo que a nadie le gustaría estar en esta situación, así que estamos con ustedes y por supuesto, en cualquier momento estamos en comunicación, Adriana. Muchísimas gracias. Al contrario, a ti, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv.